El video que a continuación presentaré acerca de la materia de pavimentos es acerca de las condiciones del suelo en el proceso de compactación. ¿Qué es la compactación? La compactación es el procedimiento de aplicar energía al suelo suelto para eliminar espacios vacíos, aumentando así su densidad y en consecuencia su capacidad de soporte y estabilidad, entre otras propiedades. Su objetivo es el mejoramiento de las propiedades de ingeniería del suelo. La importancia de la compactación de suelos estriba en el aumento de la resistencia y disminución de la capacidad de formación, que se obtiene al someter al suelo a técnicas convenientes, que aumentan el peso específico seco, disminuyendo sus vacíos. La compactación se aplica a todo aquel suelo que requiere aumentar su capacidad portante para el soporte de los distintos pesos y fuerzas a los que sean sometidos. También se realizan trabajos de compactación en un gran número de obras civiles como construcción de muros de contención, estabilización de terrenos, terraplenes, para caminos, tendido de tuberías de agua, tendido de alcantarillado, entre otras. Entre las ventajas de compactar el suelo tenemos que aumenta la capacidad para soportar cargas. Los vacíos producen debilidad del suelo e incapacidad para soportar cargas pesadas. Estando apretadas todas las partículas, el suelo puede soportar cargas mayores, debido a que las partículas mismas soportan mejor. 2. Permiten el hundimiento del suelo. Si la estructura se construye en el suelo sin afirmar o afirmando con desigualdad, compactando, el suelo se hunde dado lugar que la estructura se deforma y se crean los asentamientos diferenciales, donde el hundimiento es más profundo en un lado o en una esquina, por lo que se producen las grietas o un derrumbe total. Como 3, reduce el escurrimiento del agua. Un suelo compactado reduce la penetración de agua, el agua fluye y el drenaje puede entonces regularse. 4. Reduce el esponjamiento y la contracción del suelo. Si hay vacíos, el agua puede penetrar el suelo y llenar estos vacíos. El resultado sería el esponjamiento del suelo durante la estación de lluvias y la contracción del mismo durante la estación seca. 5. Impide los daños de las heladas. El agua se expande y aumenta el volumen al congelarse. Esta acción a menudo causa que el pavimento se hinche y a la vez las paredes y losas de los pisos se agrieten. La compactación reduce estas cavidades de agua en el suelo. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de peso específico seco. Cuando se agrega agua al suelo durante la compactación, este actúa como un agente ablandador de las partículas del suelo, que hace que se deslicen entre sí y se muevan a una posición de empaque más denso. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de peso específico seco, mediante las fórmulas de suelo húmedo, humedad, suelo seco, relación entre el peso específico y el contenido de humedad. Curva de humedad-densidad. Podemos observar cómo actúa en un suelo seco, un suelo con agua añadido y un suelo cada vez más húmedo, tendiendo a condición saturada. La fase sólida, la fase líquida del suelo, podemos observarlo mediante esto y cómo se comporta. Curva de compactación. Podemos ver en la figura densidad y humedad. La densidad máxima vendría siendo la humedad óptima en la curva de compactación. Podemos ver la rama seca y la rama húmeda y la curva de saturación. Podemos observarlo en la imagen siguiente que dice contenido de humedad y densidad seca, siendo la misma figura o la misma relación. Aire, agua y suelo. Cuando solamente hay aire es muy difícil extraer todo el aire. En cambio, cuando hay agua, el mayor índice de vacíos y mayor densidad seca con la humedad óptima, con el contenido de humedad. Métodos de compactación del suelo. Compactación estática o por presión. La compactación se logra utilizando una máquina pesada cuyo peso comprime las partículas del suelo, sin necesidad del movimiento vibratorio. Como un ejemplo tenemos rodillo estático o rodillo liso. Y podemos observar algunos de ellos. Compactación por impacto. La compactación es producida por una placa apisonadora que golpea y se separa del suelo a alta velocidad. Como un ejemplo tenemos una apisonadora. Compactación por vibración. La compactación se logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia, como por ejemplo por placas o rodillos. Podemos observar algunas de las máquinas utilizadas. Compactación por amasado. La compactación se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas más pequeñas que los rodillos lisos. Por ejemplo, una pata de cabra. Podemos observar un payloader, un bulldozer, una retroexcavadora de oruga, una motoniveladora. Tipos de compactadores. En este video podemos conocer las características de cada tipo de compactador.
Esto será el primer paso para ejecutar labores a un menor costo de operación. Los vehículos de compactación se clasifican generalmente en compactadores vibratorios de tambor liso. Están constituidos por al menos un tambor principal que ejerce tres tipos de fuerzas al compactar. Su principio de acción se basa en el reordenamiento de las partes que constituyen el suelo, a reducir los espacios entre ellas y a lo que se deriva en compactación. Se recomienda para suelos granulares con composición de arena superior al 50%, para superficies predominantemente rocosas o con una composición máxima de un 50% de arcilla. Los compactadores patas de cabra dejan sobre el suelo a su paso una marca distintiva. Su característica distintiva es la disposición de pistones en el tambor, cuyas formas pueden ser ovaladas o cuadradas. La tarea se ejecuta cuando penetran las formas en el suelo, compactando desde abajo hacia arriba, dejando la capa superior suelta. Las aplicaciones serán según su diseño. Para las formas cuadradas serán destinadas a suelos semicohesivos y de capas delgadas, y las formas ovaladas brindarán mejores resultados en suelos cohesivos y capas más gruesas. Las compactadoras de cuña se distinguen por la disposición de formaciones en tipo de cuña. En cualquiera de las herramientas presentes en el vehículo, esto permite que la máquina compacte al momento de la penetración de las puntas, sin que la parte superior quede suelta, es decir, compacta la parte superior e interior al mismo tiempo. Indicación sobre elección de equipos de compactación. En la siguiente tabla presentamos las indicaciones en relación a la elección de equipos de compactación en los diferentes casos de la práctica. Se trata naturalmente de las indicaciones de carácter general, que no pueden excusar la consideración de las características especiales de cada obra de diseño y el proceso de compactación necesario a los que ellas correspondan, para llegar a los mejores resultados posibles. Podemos observar que según Sox, tenemos el símbolo del tipo de material, el material y algunos de los tipos de equipos de compactación que podemos utilizar. Siguiendo otra tabla con las características de utilización de los suelos agrupados según SUX, tenemos el símbolo del suelo, las características de compatibilidad con los tipos de máquinas, el peso volumétrico máximo seco, la compresibilidad, permeabilidad, características del material de terraplén, características como subrasante, características de la base y el revestimiento ligero o tratamiento asfálticos, características como pavimento provisional. En la siguiente tabla podemos ver la continuación de esta. Ensayo de Proctor estándar, normal y modificado. El ensayo de Proctor es determinar la cantidad óptima de agua de un suelo que permite la mejor compactación. Para una energía de ensayo se basa en el hecho de la compacidad o la compactación del suelo es proporcional a la densidad del terreno seco. Contamos con dos variantes del ensayo, Proctor estándar o normal, que se rige por la norma ASTM D693 y el Proctor modificado, que se rige por la norma ASTM D 1557. Podemos decir que los ensayos son lo mismo, pero diferentes. Aunque el objetivo es determinar la densidad y la humedad óptima, se diferencian en los siguientes puntos, como son el número de capas y golpes por capa, el peso del pistón o del martillo y la altura de caída del pistón o martillo. Hay que aclarar que el método que se escogerá dependerá de las especificaciones propias de cada proyecto. Por ejemplo, para utilizar el Proctor estándar, necesitaremos una energía de compactación que corresponda a un terraplén. Y en el caso de utilizar el Proctor modificado, tiene una mayor energía de compactación. Como lo podemos decir, que se le requieren para crear un pavimento, en la estructura base de un pavimento.
Podemos decir que el productor modificado está modificado o está limitado al pasante del tamiz número 4, debería ser el 100%. Y en el estándar o normal, tenemos que tener que debe ser un pasante del 3/8 de pulgada. Tenemos 4 métodos en el ensayo de Proctor, los cuales permitirán aplicar el tipo de ensayo sin importar el molde en que dispongamos. Cada método especifica el diámetro del molde y el tamiz del material, teniendo en claro para qué sirve el ensayo. Como podemos observar en la figura, molde número 4 de 4 pulgadas, molde de 6 pulgadas y el pasante del tamiz en cada uno de los métodos. Lo que necesitaremos para este ensayo serán los moldes. Pueden ser de 4 pulgadas, 4.6 pulgadas de altura o 6 pulgadas de diámetro y 6 pulgadas de altura. El martillo o pistón puede ser de 5.5 libras para el ensayo de Proctor modificado, para el ensayo de Proctor normal y un peso de 10 libras para Proctor modificado. Necesitaremos un horno, una balanza, los tamices, las briquetas, una bandeja metálica, una espátula y una regla de metal y una porción de material, obviamente. Luego de tomar una muestra representativa de aproximadamente 2,5 kilos a 3, si la muestra está húmeda la procedemos a secar, ya sea al aire o por medio de aparatos de secado. Para el secado lo colocamos en la bandeja metálica y extendemos el material para lograr que las partículas se encuentren un poco separadas y logren secarse más rápido. Cuando la muestra está seca lo procedemos a tamizar, descartando todo el material que sea mayor del tamiz número 4. Luego mezclamos perfectamente la muestra escogida con suficiente agua hasta obtener una mezcla ligeramente húmeda y que no se desmorone cuando ésta se suelte, después de apretarla. Procedemos a empezar con un molde en la placa base, luego de seleccionarlo con las medidas anteriormente descritas, y dividimos la muestra en el número de porciones requeridas aproximadamente, que sean iguales para cada capa, dependiendo si vamos a utilizar Proctor estándar o Proctor modificado. Se emplean 3 capas para el Proctor estándar y para el Proctor modificado utilizaremos 5 capas de material. En el estándar utilizaremos un pistón de 5.5 libras y para el Proctor modificado un pistón de 10 libras, dejándolo caer a una altura de 18 pulgadas y con un número de golpes diferente al Proctor estándar. En el estándar utilizaremos 25 golpes y en el modificado 56 golpes a cada una de las capas. El pistón lo dejaremos caer en el Proctor estándar a 12 pulgadas de altura y 18 en el Proctor modificado. Luego procedemos a utilizar cada capa, la colocamos sobre el cilindro y en este caso dejamos que la máquina haga el trabajo. Podemos observar cómo golpea cada capa. Repitiéndolo hasta 3 capas en estándar y 5 capas en modificado. Después de la compactación, removemos el collar de extensión, como podemos observar en la imagen,
y recortamos el suelo compactado cuidadosamente con la regla metálica. Esto es el suelo que está sobrando del molde. Como podemos observar. Luego tomamos una muestra de los moldes y la pesamos en dos porciones representativas de unos 100 gramos y la extendemos en un nivel cercano al superior. Y la procedemos a secar en un horno por un tiempo aproximado de 12 horas. Luego repetimos el procedimiento anterior, que sería colocar las capas, cada uno con los golpes necesarios, dependiendo del tipo de ensayo, y colocamos 100 gramos de material, 2 tacitas, y las colocamos al horno secado. Luego, por medio de la gráfica, podemos obtener los datos necesarios. En la gráfica de compactación, que podemos observar a continuación, es donde se grafican los resultados obtenidos. En el eje X tendremos los diferentes contenidos de agua resultantes y en la ordenada tendremos los pesos específicos secos, como podemos observar en la imagen. Para el control de compactación en campo, tenemos tres procedimientos estándar que utilizamos por lo general, o que son los más utilizados en campo: método de cono de arena, método de globo de hule y método nuclear. Método de cono de arena. El procedimiento que describe la ASTM D1556 o la ASTO T191 no nos indican 6 pasos, como pueden ser. Paso 1. Encontrar el peso unitario seco de la arena. Para realizar la primera parte de la prueba del cono de arena, debemos reunir la escala, el molde de compactación y la arena. Primero debemos registrar el peso y el volumen del molde de compactación. Luego el peso del molde, luego que lo hayamos llenado con una arena seca. Una vez que se haya obtenido estos valores, restamos el peso combinado de la arena y el molde de compactación al peso inicial del molde y lo dividimos entre la diferencia por el volumen del molde. Este será el peso unitario seco de la arena. Peso del molde y arena menos el peso del molde entre el volumen del molde. Nos da el peso unitario seco de la arena. Como paso 2 tenemos que determinar el peso del cono de arena. Sacamos el cono de arena y registramos el peso. Y aseguramos de que la rosca del cono esté en la posición abierta. Y vertimos la arena seca con cuidado en un molde de compactación, en el aparato de densidad. Registramos el peso del aparato, ahora que está llenado con arena. Después pesamos y cerramos el cono. Y volteamos todo el aparato, colocando la boca del cono sobre la mesa. Abrimos de nuevo la válvula y dejamos que la arena salga mientras el cono está sobre la mesa hasta que no pueda pasar más, hasta que esté llena, por así decirlo. Volvemos a cerrar el cono y devolvemos el aparato a la posición inicial, dejando la arena desechada sobre la mesa. Pasamos el aparato con la arena restante, pesamos el aparato con la arena restante. Ahora simplemente necesitamos tomar la diferencia del primer valor, el aparato y la arena, y el segundo valor, aparato y arena menos un cono. Para encontrar el peso de un cono de arena, también debemos restar el peso del aparato para encontrar el peso real de la arena. Esto es decir, peso de la arena y el aparato menos el peso del aparato y la arena en número 2 menos el peso del aparato nos va a dar el peso del cono de arena. Como paso número 3, preparamos el orificio de prueba y recolectamos la muestra de suelo. Ahora que tenemos los valores iniciales, empezamos. Aseguramos que la placa de densidad de campo del suelo la aseguramos que esté fija en el piso. Usamos una paleta para cavar un agujero de 10 centímetros de profundidad, utilizando el corte circular en el centro de la placa como guía. Mientras cavamos, colocamos la tierra que sacamos en una bolsa de plástico para asegurar que no pierda la humedad antes de pesarla en los siguientes pasos. Como paso número 4, determinamos el volumen del orificio de prueba. Aunque el orificio de prueba está preparado, se puede calcular su volumen. Sacamos el aparato de densidad del cono de arena con la arena restante y aseguramos que éste esté cerrado. Inclinamos el aparato y lo colocamos sobre el orificio de la placa base. Abrimos la rosca y dejamos que la arena salga hasta que se detenga. Cuando se detiene, significa que se ha llenado el agujero. Volvemos a cerrar y retiramos el aparato.
Registramos nuevamente el peso del aparato y ahora procedemos a calcular el volumen del hoyo de prueba, restando el peso del aparato de cono de arena cuando estaba lleno al peso del aparato después de llenar el hoyo, y pesamos el cono de arena. Restamos el paso de cono de arena, es importante, porque cuando se levante el aparato quedará la cantidad de arena en el hoyo, además de la arena del cono. Además, debemos restar la cantidad de espacio entre la placa base y la superficie del orificio, a la que agregamos una pequeña cantidad de volumen que podría diferenciar los resultados. Tenemos en cuenta que el cono de arena y el espesor de la placa base se conocen como factor de corrección del cono. Sumamos el peso del cono de arena y el grosor para simplificar el cálculo, es decir, peso del aparato y arena menos el peso del aparato y la arena número 3, menos el factor de corrección del cono entre el peso unitario seco de la arena nos dará el volumen del orificio de prueba. Como quinto paso determinamos el peso unitario húmedo de la muestra de suelo. Para determinar el peso unitario húmedo del suelo, primero debemos tomar el peso del plato de evaporación. Agregamos la muestra de tierra al plato y volvemos a pesarla. Ahora podemos calcular el peso unitario húmedo del suelo. Restamos el peso del suelo húmedo del plato de evaporación con el suelo húmedo y lo dividimos entre la diferencia del volumen del agujero de prueba para determinar el peso unitario húmedo del suelo. Peso del plato de evaporación y suelo húmedo menos el peso del suelo entre el volumen del orificio de prueba. Esto nos dará el peso unitario del suelo. Como sexto y último paso, determinamos el contenido de agua del suelo. Después de calcular el peso unitario húmedo de la muestra de suelo, colocamos el plato y la tierra en un horno y dejamos que se seque, hasta que se alcance un peso constante. Para lograr esto, secamos la muestra por unas 24 horas a 221 grados Fahrenheit, agregando más tiempo si es necesario. Cuando está seco, podemos calcular el contenido de agua del suelo y lo expresamos en porcentaje, siguiendo la siguiente ecuación. Peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco entre el peso del suelo seco menos el peso del plato de evaporación. Esto nos dará el contenido de agua del suelo. El peso unitario húmedo del suelo y el contenido de agua del suelo son valores críticos a tener en cuenta antes de la construcción, ya que la presencia de la humedad puede cambiar en gran medida la densidad del suelo y obstaculizar su resistencia, alterar la forma en la que la estructura se asienta, provocando daños e inestabilidad más adelante. Método del globo de hule. Es otro método que podemos realizar en campo. Aquí podemos observar en el video cuando empieza la excavación. Se procede primero a retirar la capa vegetal hasta llegar a la profundidad de un suelo, el cual presenta las condiciones más representativas. Se puede ver en la pantalla el resultado de la excavación cuando el terreno es aclarado. O sea, podemos observarlo en el video. Podemos observar que el suelo ya no tiene capa vegetal. Aproximadamente se hace unos 30 o 40 centímetros. Ubicamos la placa base en el suelo y buscamos que se encuentre a un nivel horizontal, o sea, que esté lo más horizontal posible. Luego vamos a tomar una lectura que será en el bombeo. Por eso colocamos el equipo justamente sobre la placa. Lo que hacemos es abrir con una llave para permitir el paso de aire, como lo vamos a observar a continuación. Coloca el método de globo de hule donde permite el paso del aire por medio de una llave. Y se toma la lectura de 0 que se va a comenzar a medir. Podemos observar la lectura, que está alrededor de los 990 centímetros cúbicos en este caso. Este fue un caso específico que se realizó en una prueba. Podemos ver cómo se colocan los clavos de acero en el contorno de la placa para evitar que se mueva. Y luego un hoyo en forma cilíndrica, que es donde se colocará acá. Este debe ser del diámetro igual a la placa, hasta una profundidad de 15 centímetros. La tierra que se saca del hoyo se coloca en una funda plástica, como lo vamos a observar a continuación, y luego pesarán la muestra.
Vamos a observar cómo colocan en una funda el material que se extrajo. Este material tenemos que cuidar que no se pierda la humedad. Luego colocamos el instrumento nuevamente en la apertura luego de haber sacado el material, como vamos a observar a continuación. Y abrimos nuevamente la válvula para permitir que el aire pase y se realizan los bombeos para poder llenarlo hasta el volumen final. Observarlo como lo colocan, lo fijan. Están realizando el bombeo. Y tienen un volumen final de 1310 centímetros cúbicos, que se leyó en el aparato. Luego pesamos el material y obtendremos el peso húmedo de 685 gramos. Luego, al secarse, pasar por un proceso de secado, tiene un peso seco de 481 gramos. Luego, por diferencia de volúmenes, sacamos el peso específico. Como podemos observar en la fórmula, la diferencia de volumen, el peso seco, podemos obtener el peso específico seco. Podemos decir que el método de globo de Doodle es un método que ofrece bastante rapidez y practicidad. Podemos lograr resultados más exactos posibles que requieren mucho cuidado de la precisión y la ejecución del ensayo, teniendo en cuenta los volúmenes que se toman al principio y al final, y al extraer el material que no se debe perder no se debe perder la humedad en él. Control de compactación en campo, método nuclear. En el siguiente video podemos observar cómo se utiliza un densímetro. Estos están destinados para medir la densidad y la humedad y el grado de compactación del terreno. Podemos observar el densímetro en campo, al cual se le colocará el dato de densidad que se ha calculado anteriormente mediante un proctor en un laboratorio. Este aparato nos optimiza mucho el tiempo en campo debido a que las pruebas que tardan mucho tiempo, 2 horas y 40 minutos, estas se pueden realizar en 1 minuto. Realizar una perforación y colocando el densímetro nuclear encima nos arrojará directamente el dato que necesitamos, que en este caso sería la humedad. Podemos observar que realizan un agujero en el suelo donde se colocará el densímetro. Se coloca la varilla en el suelo y hacemos la prueba. En un conteo de 15 segundos solamente. A continuación tenemos las 10 compactadoras de suelo o de tierra más grandes y potentes del mundo. Estas están equipadas con diferentes tipos de rodillos vibratorios que funcionan ajustando su frecuencia y amplitud y vibración para compactar suelos compuestos por grava, arena o roca en grandes proyectos de construcción. Estas son las 10 compactadoras de tierra más grandes y potentes del mundo. En el top número 10 tenemos una JCB 116. Es una compactadora de alto rendimiento que ha sido fabricada en Reino Unido. Está diseñada para ofrecer la máxima productividad con un consumo reducido de combustible. Mide 54 metros de longitud por 2.2 metros de anchura y pesa 113 toneladas. Tiene 114 caballos de potencia y un torque de 368 Nm.
Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2.1 metros y mide 15 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga de 256 kN y puede trabajar con una frecuencia entre 32 y 36 Hz y una amplitud entre 0.8 y 1.8 milímetros. Como 9 tenemos la Case 110 7EX. Es una compactadora potente y versátil. Ha sido fabricada en Estados Unidos. Está diseñada para proporcionar gran potencia y eficiencia, trabajando en diferentes tipos de suelo. Mide 55 metros de longitud por 23 metros de anchura. Pesa 11 toneladas y tiene un motor con 110 caballos de fuerza de potencia y un torque de 445 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 21 metros y mide 15 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 263 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 31 y 34 Hz y una amplitud de 0.8 y 18 milímetros. Como número 8 tenemos HAM 311. Es una compactadora con gran tracción y movilidad que ha sido fabricada en Alemania. Está diseñada para que sea fácil de operar y mantener. Mide 56 metros de longitud por 2.2 metros de anchura y pesa 11 toneladas. Tiene un motor con 100 caballos de potencia y un torque de 323 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2.1 metros y mide 15 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga de 240 kilos y puede trabajar a una frecuencia de entre 32 y 40 Hz, una amplitud entre 0.7 y 1.8 milímetros. En el número 7 tenemos Weikor AW1140. Es una compactadora resistente y fiable que ha sido fabricada en Alemania. Cuenta con tecnologías innovadoras y múltiples equipamientos que facilitan el trabajo del operador. Mide 57 metros de longitud por 2.2 metros de altura y pesa 14 toneladas. Tiene un motor con 138 caballos de potencia y un torque de 640 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2.1 metros y mide 15 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 250 kilos y puede trabajar en una frecuencia de entre 30 y 40 Hz y una amplitud de entre 0.7 y 1.9 milímetros. En el número 6 tenemos la CAT CS12. Es una compactadora fiable y de alto rendimiento que ha sido fabricada en los Estados Unidos. Cuenta con sistema de medición de la compactación y función de vibración automática. Mide 57 metros de longitud por 2.3 metros de anchura y pesa 22 toneladas. Tiene un motor con 111 caballos de potencia y un torque de 359 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2.1 metros y mide 1.5 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 250 kilotons y puede trabajar a una frecuencia de entre 28 y 33 Hz y una amplitud de entre 1 y 2 milímetros. En el puesto número 5 tenemos Antman ARS200. Es una compactadora con gran maniobrabilidad y estabilidad que ha sido fabricada en Reino Unido. Cuenta con sistemas de vibración avanzados y su mantenimiento es fácil y rápido. Mide 6.6 metros de longitud por 2.2 metros de anchura. Pesa 197 toneladas. Perdón, 19.7 toneladas. 197 toneladas. Tiene un motor de 215 caballos de potencia y un torque de 695 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 21 metros y mide 17 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 375 kN y puede trabajar a una frecuencia entre 27 y 34 Hz y una amplitud de entre 1 y 2 milímetros. En el puesto número 4 tenemos una Volvo SD 135.
Es una compactadora diseñada para proporcionar un alto grado de compactación. Ha sido fabricada en Suecia. Tiene 5 niveles de frecuencia de vibración y un modo inteligente de reducción del consumo de combustible. Mide 6 metros de longitud por 22 metros de anchura y pesa 13 toneladas. Tiene un motor con 147 caballos de potencia y un torque de 475 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 21 metros y mide 15 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 293 kN y puede trabajar a una frecuencia entre 22 y 33 Hz y una amplitud entre 12 y 13 milímetros. En el puesto número 3 tenemos Dynapack CA6500. Es una compactadora altamente eficiente que ha sido fabricada en Suecia. Cuenta con sistemas de monitorización y control y en un modo ecológico que reduce considerablemente el consumo de combustible. Mide 62 metros de longitud por 23 metros de anchura y pesa 20,7 toneladas. Tiene un motor con 200 caballos de potencia y un torque de 647 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 15 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga de 360 kilos máximo y puede trabajar a una frecuencia entre 29 y 30 Hz y una amplitud entre 0,8 y 2,1 milímetros. En el puesto número 2 tenemos XCMG XS223IE. Es una compactadora de alta potencia que ha sido fabricada en China. Está diseñada para ser resistente y optimizar el consumo de combustible. Mide 63 metros de longitud por 23 de anchura, pesa 22 toneladas y tiene un motor con 187 caballos de potencia y un torque de 739 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 16 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 374 kN y puede trabajar a una frecuencia entre 28 y 33 Hz y una amplitud entre 0,9 y 18 milímetros. Y en el puesto número 1 tenemos Bomac BW226. Es una compactadora de alta eficiencia que ha sido fabricada en Alemania. Está diseñada para trabajar grandes proyectos de ingeniería civil, como carreteras o aeropuertos. Mide 65 metros de longitud por 2,4 metros de anchura. Pesa 25,2 toneladas. Y tiene un motor de 200 caballos de potencia y un torque de 647 Nm. Su rodilla tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 17 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 330 kilos y trabaja con una frecuencia de 26 Hz y una amplitud entre 1 y 19 milímetros. Gracias por su atención.